días, hermano. Gracias por aceptarnos por acá siempre, cada vez que estamos en disposición de conversar con ustedes, con el país y el mundo, y en especial con la comunidad educativa, el magisterio, los estudiantes, las familias y los 5 pilares que conforman la comunidad educativa en la educación preuniversitaria del país. Como tú señalas, los pueblos siguen en lucha, los pueblos siempre están en lucha y es importante que luchen, que se organicen de manera cívica, de manera pacífica, porque las autoridades de todos los gobiernos que hemos tenido, sin importar el color, siempre ha habido que hacer protestas o luchas para que respondan a las demandas de la población que le eligió en las elecciones. Y la educación no es la excepción. En educación también hay un conjunto de problemáticas, de necesidades que tienen y deben ser encaradas por parte del Ministerio de Educación. El ADP llamó a la clase magisterial a quedarse en casa en el día de hoy. ¿Dicho llamado se hizo por precaución o por apoyo a la huelga? Vimos el comunicado de ambas seccionales, de la seccional este y de la seccional oeste, de sus comités ejecutivos municipales, y lo hicieron llamando a la prudencia, llamando al cuidado, porque tener una población estudiantil, sobre todo, y docente y personal administrativo de las escuelas, pero sobre todo nuestros estudiantes, trasladándose a los centros educativos y recibiendo docencia en medio de una convocatoria a protesta del pueblo, a huelga, realmente no es lo más aconsejable para la seguridad. Aunque también vimos que las dos seccionales pues produjeron moralmente su solidaridad y su apoyo a las demandas, porque también las organizaciones pues incluyen en el pliego de demandas arreglo de escuelas, nombramiento de personal, en fin, hay también demandas educativas. Vi el comunicado de ambas seccionales y en ese sentido hicieron un llamado a que la comunidad educativa se mantuviera en sus hogares por el cuidado de la vida y de la salud, de la seguridad de los estudiantes, el personal docente y administrativo de las escuelas. Ya que estamos hablando de protesta, para el próximo año, ¿cuáles son las principales demandas del sector educativo? Bueno, la ADP ha venido demandando, y también muchas ADMAES, padres, amigos de la escuela, que se resuelvan un conjunto de necesidades, entre ellas nombramiento de personal docente de distintas áreas, que a pesar de que del nombramiento de una parte de los y las docentes que participaron en los concursos 2021, 2023 y 2024, aún tenemos un déficit de miles de docentes en el país, de más de 3.000, de 4.000 docentes por área, por distintas áreas que se requieren en los centros educativos. Nombramiento de personal administrativo, por ejemplo, lo que ocurre con escuelas que todavía no cuentan con guardianes para personal de seguridad en las puertas de las escuelas y a su alrededor, serenos, personal de apoyo, de limpieza, y lo más grave es, hermanos y amigos televidentes, lo más grave es que ocurre que hemos encontrado nómina abultada de nombramiento de personal administrativo en escuelas, pero no están en las escuelas. ¿Cómo? O sea, hay unos 11.000 personas aparecen en nómina del Estado, en nómina del Ministerio de Educación, como nombrados como conserjes, designados como guardianes, como personal de apoyo, como personal de limpieza. Sin embargo, no están en los centros educativos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama entonces botella, se llama cobrar sin trabajar, mientras centros educativos
necesitan de ese personal. También lo que tiene que ver con la jornada escolar extendida, que ha sido convertida en una especie de guardería en los centros educativos de jornada extendida, como para el cuidado únicamente de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, lo que implica la parte lúdica de la parte cultural, de los monitores de arte, de los monitores y profesores de educación física, lo que implica mejorar todas las condiciones curriculares del horario de 30 horas de clase y 10 horas para trabajo, tareas técnico-pedagógicas de nuestros docentes, que no puede cumplirse porque los docentes de tanda extendida tienen que estar no tienen ni siquiera tiempo para almorzar, porque además de que trabajan sus áreas académicas, tienen que tener el cuidado, porque no hay un personal nombrado para ello durante el almuerzo en la jornada escolar extendida. Y cuando ese contenido académico regular se agota a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, entonces ocurre que a partir de ahí que los docentes deberían dedicarse al trabajo de llenado de registro, al trabajo de prestar atención a las diferencias individuales de sus alumnos y alumnas. Ocurre que entonces, en vez de poder hacer eso, tienen que continuar con los y las estudiantes en las aulas, porque el Ministerio de Educación no nombra el personal suficiente de artes, de monitores, de distintas áreas. Cuestión de que el estudiante que tenga el talento, que posea despertar la sensibilidad en los estudiantes, a quien le interese el piano, a quien le interese pintar, a quien le interese el teatro, pueda realmente poder recibir de los monitores y de profesores de estas áreas. Sin embargo, eso no existe. Y hay muchas jornadas, hay muchos centros educativos de jornada escolar extendida que se ven precisados a despachar al mediodía porque no llega el almuerzo, o porque la escuela no resiste más, porque no tiene agua potable, energía eléctrica. Fíjate que el 33% de los centros educativos de este país continúa afectado, sin tener agua potable. Y alrededor del 70-72% de los centros educativos del país no tiene laboratorio de ciencias. Y si hablamos del Internet, en tiempos de la inteligencia artificial, en tiempos de la Internet, en tiempos de la tecnología, pues ocurre que la gran mayoría de centros educativos en el país carece de instrumentos tecnológicos y de internet permanente para poder también incluir las TIC, las tecnologías, como lo establece el propio currículum y la propia normativa relacionado con incorporar esta parte a la enseñanza con nuestros estudiantes. De manera que son diversas las demandas, entre ellas también lo que implica concluir los centros educativos que se encuentran de manera muy afectados en términos de su infraestructura. En el caso, por ejemplo, de acá, de la provincia Duarte y provincia Hermanas Mirabal, que constituyen la regional 07, y eso pasa en prácticamente todas las regiones del país, pues tenemos decenas de escuelas, cientos de escuelas en condiciones deplorables, con techos que no sirven, con filtraciones, con muy poca seguridad en materia de su infraestructura. De manera que son diversas las demandas y realmente la ADP se ha mantenido activa, se mantiene demandando que el Ministerio de Educación haga una aplicación transparente de los recursos del 4% por el que luchamos junto al pueblo dominicano, porque él mismo ha sido prácticamente secuestrado por sectores privados, por ONGs nacionales e internacionales, por sectores de cúpulas empresariales, y ocurre que la mayoría de los recursos entonces se destinan a esos intereses privados y no
aterrizan a las escuelas. Hay un tema también en términos de demanda, que es el tema de los jubilados y pensionados, maestros y maestras que el INAVIMA y el MINER deben cumplir con la indexación salarial, deben cumplir con dejar atrás, con disolver el odioso y abusivo descuento del 4% de seguro de sobrevivencia, que debe ser el 1%, establece la ley y la normativa. Sin embargo, el INAVIMA descuenta el 4% a salarios deprimidos de nuestros jubilados y pensionados, mejoría en lo que tiene que ver con la ARS SEIMA y los planes de seguridad social y de recreación por parte del INAVIMA y del Ministerio de Educación. Ese es un capítulo también que le hemos estado prestando atención y que realmente hay que atender y dignificar la vida de nuestros jubilados y pensionados que dieron toda su vida a la escuela, a la educación y a la lucha por una mejor educación en la República Dominicana. Hay una pregunta por aquí que dice, ¿cómo califica la evaluación del desempeño? La evaluación del desempeño ha iniciado, es un proceso que tiene fortalezas y debilidades, en el que se presentan incidencias importantes que hay que atender. Por ejemplo, lo que ocurre con nuestros docentes que tienen un año en servicio, que deben ser evaluados y que desde el Ministerio de Educación se procura, se pretende pues violentar ese derecho, porque los docentes pasan a la carrera docente cumplido el año en servicio de manera automática, no importa si ha hecho la inducción o no, y entonces esto que fue acordado, el Ministerio de Educación lo ha estado violentando desde el punto de vista de que no ha estado permitiendo que estos docentes accedan a la apertura de la cuenta y accedan a la segunda etapa, que es la de mi cargo a evaluar. De manera que el magisterio debe seguir enfocado, debemos continuar en modo evaluación, siempre con ese aspecto de vigilancia, siempre con una actitud crítica permanente y preparados y preparadas para realmente dar de lo mejor como lo da el magisterio cada día. Ya la evaluación al desempeño fue anunciada el 30 de octubre, su inicio por el Ministerio de Educación con los pasos administrativos en la primera etapa. A partir de enero vendrán los demás procesos que tendrán que ver con la autoevaluación, la coevaluación de todos los actores y también la observación de la clase, la evaluación de la planificación. Será un proceso fundamental y esencialmente virtual, y luego la presencialidad estará en la observación de la clase, de manera que el sindicato ha estado comprometido, orientando, informando y siempre vigilantes respecto al papel del Ministerio de Educación para que sea cumplida la normativa y el proceso sea en su totalidad transparente, objetivo, justo y además que se apliquen los incentivos como se ha concebido, pero que además la evaluación al desempeño es un proceso que procura identificar fortalezas y debilidades del sistema educativo, del desempeño docente, del desempeño de técnicos regionales, distritales, nacionales del MINER, que también van a ser evaluados, de los directores de centros educativos y los demás miembros del equipo de gestión, que también van a ser evaluados, porque todo cargo docente va a ser evaluado. Y pues el Ministerio de Educación tiene que aplicar los planes remediables donde se requieran. Porque ¿qué ocurrió con la evaluación del 2017? Y hago hincapié en esto porque hay sectores y bocinas pagadas que hablan en el país y dicen que al ADP y al magisterio solo le importa la evaluación al desempeño por el incentivo, y no es cierto. Es para que realmente se puedan identificar las fortalezas y debilidades y el MINER aplique los planes remediables, porque se realizó la evaluación del 2017 y el Ministerio de Educación no aplicó los planes que se requerían para mejoras, ni tampoco llevó a los centros educativos los aspectos, lo que indicó esa evaluación, que
que debía llevarse. La evaluación debe realizarse cada 3 años. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha violentado esa parte porque la Ley General de Educación y el Estatuto del Docente, aprobados en el año 1997, en el 2017 fue que se realizó la primera evaluación al desempeño, y de ahí para acá, esta es, después de mucha lucha del ADP y del Magisterio demandando que se cumpla cada 3 años la misma, ahora es 8 años después, es que se comienza a realizarse, de manera que hay que continuar preparados y preparadas, escuchar las informaciones tanto del Ministerio de Educación como de la ADP, y en especial y sobre todo la del sindicato, porque la del ministerio siempre hay que leerla entre líneas, a partir de que muchas veces las autoridades, históricamente hemos aprendido eso en este país, ni siquiera hemos sufrido eso, ni siquiera, no solo en el sector educativo, sino en todo el país, de que las autoridades regularmente dicen una cosa y luego hacen otra. Pero ya empezó el proceso de la evaluación al desempeño, ya es una realidad, y tenemos siempre, cada día, que estar vigilantes, unidos, todo el magisterio alrededor de su sindicato, para concluir, que este proceso pueda concluir realmente como lo hemos venido demandando. ¿Cuáles son los argumentos del Ministerio de Educación para no cumplir con los reglamentos establecidos en la evaluación docente? Prácticamente está sin argumentos en ese sentido, porque la ley lo establece, y lo establece el Estatuto del Docente, y se supone que las leyes y las normativas deben ser, se hacen para cumplirlas. Eso no es incumplimiento, es irresponsabilidad, es la histórica irresponsabilidad con la que se han manejado nuestros gobiernos, nuestras autoridades del Ministerio de Educación, todas sin excepción, porque siempre hay que luchar en este país para que cumplan ya lo que está establecido. Y además, oye lo que pasa, y ustedes han sido testigos de eso, que siempre hay que hacer acuerdos en este país sobre la ley, y acuerdos sobre acuerdos, porque la falta de institucionalidad, la falta de compromiso real de las autoridades es lo que lleva a ese nivel de incumplimiento. Pero además que no hay régimen de consecuencias en el país, porque ¿qué ocurre? Se supone que si usted es una autoridad, o es incluso un ciudadano, una ciudadana, o un servidor público, y violenta la normativa, alguna consecuencia debe haber. Sin embargo, aquí las consecuencias, la soga se rompe por lo más delgado, y solo se aplica consecuencias a los maestros y maestras, a los directores de centros, a los ciudadanos y ciudadanas, cuando hay un hecho, pero, y muchas veces incluso de manera injusta. Sin embargo, al funcionariato público y al funcionariato del Ministerio de Educación, para ellos prácticamente no existe el régimen de consecuencias ni la sanción. Hablando del acuerdo, de lo firmado del ADP con el Ministerio de Educación o con el nuevo ministro, ¿qué por ciento se han cumplido? Bueno, mira, con el nuevo ministro que no tiene tanto tiempo en esa función, con todos los pasados ministros ha habido acuerdos. Vamos a recordar, para no irnos muy lejos, los acuerdos en el 2021 con Antonio Peña Mirabal, primero con Roberto Fulcar en 2020, luego con Antonio Peña Mirabal en el 2021, luego entonces los acuerdos ampliados con el ministro Ángel Hernández también, con el presidente de la República, porque se firmaron en el propio Palacio Nacional, siendo el presidente testigo y firmante también de estos acuerdos. Asimismo, con este ministro se ha venido desarrollando un conjunto de encuentros, de reuniones, en procura de que esos acuerdos puedan cumplirse. El actual ministro ha respondido con varios acuerdos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el descuento de la cuota de afiliación sindical, que había sido estando también con el que no había sido descontada por parte de los anteriores ministros. Lo que ocurre con los registros elegibles, que aunque
todavía queda una parte importante y seguimos luchando y demandando para que se nombren 100%, accedió a reconocer los concursos del 2021, 2022, 2023 y 2024, porque el estatuto del docente establece que un concurso se vence al año. Sin embargo, el sindicato ha logrado que, como hay necesidades, se mantengan vigentes, y una parte importante de estos docentes fueron nombrados con la autopostulación. En el tema de los jubilados y pensionados se ha cumplido solo en una parte, porque a los compañeros docentes jubilados y pensionados que devengan salarios de 50,000 pesos no se le ha aplicado su aumento de salario, y el tema que mencioné ahorita en lo que está relacionado con el seguro de sobrevivencia. De manera que sobre esos aspectos, eso nos dice que en un 90% o en más de un 90%, los acuerdos siguen sin ser cumplidos, porque por lo que te decía, las autoridades acuerdan, firman, y después hay que luchar para que cumplan. De manera que en más de un 90% los acuerdos aún no se cumplen por parte del Ministerio de Educación y de las autoridades del gobierno actual. Los centros educativos que fueron intervenidos en esta localidad, ¿cómo marchan esos procesos? Bueno, mira, un ejemplo de que no marchan bien fueron las pasadas jornadas de lucha que realizaron las seccionales de acá, de San Francisco de Macorís, que han estado realizando padres y madres, que incluso han tenido que cerrar centros educativos, de manera que no ha habido cumplimiento en esa parte, que no sea la entrega del Liceo Manuel María Castillo en una parte importante, porque todavía hay asuntos pendientes, y también escuelas como la Eusebio Mansueta, que han sido intervenidas medianamente, pero las autoridades no han cumplido con estas demandas. Aquí hay escuelas que están prácticamente destartaladas, que no tienen las más mínimas condiciones para que se imparta docencia. Tú hablas de la escuela de Chinguelo, tú hablas de la escuela Máxima Tavares aquí en los Arroyos, tú hablas de la escuela de Laida Pérez, se habla de centros educativos aquí propiamente dicho en la ciudad, la escuela Ilma Contreras en la comunidad de Estanzuela. En fin, tú tienes centros educativos que ni siquiera agua potable le llega, y las condiciones de su planta física realmente son deplorables, de manera que solo ha habido realmente mucha espuma y poco chocolate. Y ciertamente nosotros esperamos que el ministerio declare de prioridad. Y un anuncio que hizo Roberto Herrera, que vimos que hizo en el día de ayer el director de infraestructura del MINER, de que 350 centros educativos en el país han sido concluidos de las 750 escuelas que se encuentran en peores condiciones. Nosotros vamos a exigir al MINER, vamos a solicitar que nos entregue esa lista, porque habría que ver dónde están esos 300 centros educativos, esos 350 centros educativos. Demandaremos, exigiremos por escrito que nos entreguen dónde están, cuáles son, en cuáles comunidades del país, para realmente comprobar ese anuncio con la verdad y con la realidad. ¿Entiende Sisto Gavín que para que el aprendizaje en la República Dominicana mejore, primero hay que trabajar en las infraestructuras y en el equipamiento tecnológico de los centros educativos? Esas son dos partes fundamentales. Claro, en política educativa y en la República Dominicana todas las autoridades del MINER han sido reduccionistas, han sido unilaterales, porque las políticas educativas pueden ser aplicadas de manera integral en cualquier estado y en cualquier sistema educativo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta qué se enseña, que es el contenido de lo que se enseña y el diseño curricular. Segundo, cómo se enseña, la parte metodológica de intervención docente en las aulas. Luego, tercero, a quién se enseña,
que es a los y las estudiantes. ¿Cuál es su realidad? ¿En qué contexto estamos? Con un 25% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, con más del 40% de hogares disfuncionales en el país, de jóvenes y adolescentes y niños y niñas que viven solo con su madre, o solo con su padre, o con la tía, o con el tío, o con el abuelo, o con la abuela, en un contexto social que se ha degradado bastante, en contextos de violencia en los barrios, porque la escuela no está en la luna, está en un tipo de sociedad, y en la sociedad dominicana ha habido un proceso de degradación que no ha sido casual, porque es producido por las élites del poder, que buscan realmente que la población no se eduque para que haya luz, para que haya posiciones críticas, y ocurre entonces que con esos estudiantes estamos nosotros en los centros educativos. Entonces, ¿qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿A quién se enseña? ¿Dónde se enseña? Que ese es el contexto del que hablaba. ¿A quién enseña? Que es el maestro y la maestra. Sus condiciones laborales, sus condiciones de vida, hoy que la demanda de la enseñanza requiere de esos aspectos que tú señalabas. El maestro y la maestra tienen que pagar su internet de su propio salario, comprar la computadora de su propio salario, y las computadoras que entregaron las autoridades hace unos 3 o 4 años están prácticamente inservibles. ¿Y para qué se enseña? Que es la parte de la filosofía de la educación. Para construir un ciudadano, como teóricamente dice el currículum, crítico, constructivo, realmente a las autoridades no les interesa esa formación de ciudadanos críticos que puedan pensar, que puedan cuestionar. Por eso no apoyan la educación, porque realmente lo que hacen es que prefieren convertir a la escuela en una guardería para ir allí, que simplemente cuidar, y no quieren que se asuma la visión psicosocial, la visión sociocultural del currículum. Entonces, se requiere la incorporación de la tecnología, pero de verdad. Y no es verdad que es igual, porque lo que más incide en el aprendizaje es el contexto y en la educación. Entonces, no es cierto que es lo mismo en un centro educativo que lo tiene todo a estar debajo de un árbol, como ocurre en este país, o estar en una escuela de tartaladas, sin pantallas PDI, sin pantallas inteligentes, sin internet, sin agua potable, sin energía eléctrica. No es cierto que el aprendizaje es el mismo. Entonces se requiere de esos dos elementos y de todos estos aspectos que estamos planteando, que están definidos a nivel internacional. Pero además, la Ley de Educación establece en su artículo 59 que hay 13 factores que inciden en la calidad de la educación. 13 factores. En esos 13 factores, el Ministerio de Educación incide, y la gestión del MINER y del Estado incide en un 70%. El maestro y la maestra incide en un 30%. O sea, de los 13 factores que inciden en la calidad de la educación, en 3 de ellos incide el maestro y la maestra, porque es quien está en el aula con los estudiantes, pero en la gestión del MINER y del Estado, de las autoridades, la gestión incide en los otros 10 factores, en un 70%. Entonces, ¿quién se ha quemado en la gestión educativa en el país? ¿Quién se ha quemado con esta crisis educativa? Es precisamente la gestión. Son las autoridades, es el Estado y el Ministerio de Educación desde el punto de vista de su gestión que se ha quemado. Porque el maestro y maestra incide en ese nivel de un 30% y todo lo demás depende de la gestión educativa, que es la que se ha quemado. Se han quemado todos. Así es. Bueno, así es. Señores, quisiéramos seguir conversando con Sisto, pero sabemos que tiene un compromiso en breve.